En el vídeo de hoy vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con cómo medimos las masas de los compuestos químicos y también cómo contamos la cantidad de compuesto que tenemos. Vamos a empezar con el tema de las masas. Imaginaos lo siguiente, imaginaos que tenemos una piña. Una piña, por término medio, pues puede tener un peso aproximado de 2 kilos. Como veis, expresar la masa de una piña en kilos tiene bastante sentido. Imaginaros ahora que en lugar de una piña tenemos una naranja, que es algo más pequeño. Una naranja puede tener una masa media de unos 250 gramos, que en kilos serían 0,25 o 0,250 kilogramos. Si nos fuéramos a algo más pequeño todavía, imaginaros un grano de arroz. 20 miligramos de media. 20 miligramos. Ya ni siquiera la expreso en kilos, porque el arroz es tan pequeño que dar la masa de un grano de arroz en kilos sería absurdo. Sería algo así como 0, pues bien, los compuestos químicos, como sabéis, están formados por moléculas y estas a su vez por átomos. Y esas moléculas y esos átomos son muchísimo más pequeños que un grano de arroz. Tan pequeños que intentar expresar su masa en kilogramos o en gramos o en miligramos o incluso en microgramos o picogramos no sería nada útil, porque nos quedarían números muy poco manejables. Fijaos, si tuviéramos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño que existe en el universo, ¿cómo tendríamos que expresar su masa en kilogramos? Sería algo así. Como veis, obtenemos un número muy manejable. Lo voy a poner en notación científica para que os hagáis una idea. Sería algo así como 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Qué hacemos? Utilizar una unidad adicional que no se utiliza habitualmente para medir otras masas, solo para masas de átomos o de moléculas, y que se llama unidad de masa atómica. En el sistema internacional usamos el kilogramo. Si es algo muy pequeño usamos gramos. Si es mucho más pequeño aún podemos usar miligramos o incluso microgramos. Pues bueno, si es tan pequeño como un átomo o una molécula, usamos una unidad que se llama unidad de masa atómica y que se representa por la letra U minúscula. De manera que si yo ahora quisiera expresar la masa de un átomo de hidrógeno, ya no en kilogramos o en gramos, sino en unidades de masa atómica, me encuentro con que esa masa es justamente una unidad de masa atómica. Si vais a la tabla periódica y miráis la información que aparece de los diferentes elementos químicos, vais a encontraros con que vienen dos numeritos. El primero es el número atómico, que nos indicaba el número de protones que había en el núcleo de esos átomos. Y el segundo normalmente es la masa atómica, es decir, la masa de un átomo de ese elemento expresada en unidades de masa atómica. Por ejemplo, la masa del cloro, si vais a la tabla periódica, vais a ver que es 35,5 unidades de masa atómica. La masa del oxígeno, si vais a la tabla periódica y la buscáis, veréis que tiene un valor de 16 unidades de masa atómica. Bueno, estoy redondeando un poco los valores, podéis encontraros más decimales, pero redondeando y aproximando serían más o menos estos valores. Por supuesto, existe un factor de conversión para expresar esta masa en otras unidades que utilizamos más habitualmente. En concreto, para expresar la masa en gramos, utilizamos este factor de conversión. Un gramo contiene 6,02 por 10 elevado a 23 unidades de masa atómica. Estos son 602.000 trillones. Para que veáis lo pequeño que son los átomos y las moléculas, que las medimos en una unidad de medida que es 602.000 trillones de veces más pequeña que un gramo. Imaginaos esta situación. Imaginaos que alguien os pregunta cuál es vuestra edad y le respondéis, pues tengo aproximadamente 470 millones de segundos.
esa persona no se puede hacer una idea de cuál es vuestra edad real. Por eso lo que hacéis es no dar la edad en segundos, que son las unidades del sistema internacional, sino agrupar los segundos en cantidades muy grandes que llamamos años. Y en lugar de decir 470 millones de segundos, más o menos, decimos que tenemos 15 años. Bueno, yo no tengo 15 años, pero en algún momento los tuve. Esto nos pasa en un laboratorio. Cuando vamos a trabajar con cualquier compuesto químico, nosotros no contamos las moléculas de una en una, porque tendríamos tantísimas moléculas que nos quedarían números extraordinariamente grandes. Entonces los vamos a agrupar. Igual que cuando vamos a la compra y los huevos están agrupados en docenas, de 12 en 12, o los paquetes de folios están en paquetes de 100 en 100 o de 500 en 500, y yo compro un paquete o 2 paquetes o 3 paquetes de folios, pues para contar la cantidad de una sustancia que yo tengo, en lugar de contar las moléculas de una en una, las voy a contar agrupando cantidades muy grandes de moléculas, mucho más grandes que una docena, mucho más grandes que una centena, mucho más grandes que un millón. En concreto, voy a utilizar esta agrupación. Voy a agruparlas en grupos de 602.000 trillones. Y a esa agrupación la voy a llamar mol. Un mol es lo mismo que 602.000 trillones de moléculas, que expresado en notación científica sería algo así. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Como veis, si vamos a trabajar en un laboratorio con cualquier compuesto, es mucho más fácil contarlo en moles. Tengo un mol de agua, o 2 moles de agua, o 10 moles de agua, que contarlo en tengo 602.000 trillones de moléculas de agua, o 40.000 trillones de moléculas de agua. Son cantidades mucho más difíciles de manejar. Así que lo agrupamos en moles. Pues bien, nosotros ya sabemos cómo se calcula la masa de una molécula, pero como yo no voy a trabajar con moléculas sueltas, sino con moles, necesito calcular la masa de un mol de ese compuesto, que se representa por la misma letra, la M mayúscula. Entonces, si recordáis, teníamos que la masa del agua, para una molécula de agua, su masa eran 18 unidades de masa atómica por cada molécula. Y yo quiero saber la masa que tiene no una sola molécula, sino 602.000 trillones de moléculas, es decir, un mol de ese compuesto. Nos vamos a encontrar con que va a ser la misma, 18, pero 18 no unidades de masa atómica, sino gramos. Cada mol de ese compuesto va a tener una masa de 18 gramos. ¿Por qué va a coincidir el valor de la masa de una molécula con el valor numérico de la masa de 602.000 trillones de esas moléculas? Porque el factor para pasar de gramos a unidades, si lo recordáis de antes, era justamente este numerito. Y el factor para pasar el número de moles al número de moléculas es también este numerito. Así que estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número, con lo cual el resultado numérico va a seguir siendo el mismo, 18. Si lo hiciera, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, que también lo habíamos calculado antes calculamos que la masa de una molécula de ácido sulfúrico eran 98 gramos. Perdón, 98 unidades. 98 unidades de masa atómica por cada molécula. Pues si yo quisiera calcular la masa de un mol de ese compuesto de ácido sulfúrico, tendrá el mismo valor que tenía la masa de una molécula, es decir, 98, pero gramos. De esta manera vamos a ver enseguida que nos va a resultar mucho más sencillo realizar cálculos en una reacción química relacionando las proporciones que tenemos en moles dentro de esa reacción con las proporciones que vamos a tener en masa, que al final es lo que vamos a medir en el laboratorio. Pero esto ya lo veremos un poco más adelante.